Supongo que muchos de vosotros sois ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Entiendo que es uno de los ministerios más importantes de la vida de la Iglesia. ¿De dónde viene este ministerio de la época moderna, después del concilio? Viene evidentemente de la Ministeria Quaedam, un motu propio del Papa Pablo VI, donde reforma todas las órdenes menores y también la orden mayor del subdiaconado y devuelve de alguna manera a los laicos esos servicios y esos ministerios que en la antigüedad habían desarrollado, pero que por las razones históricas que estuve contando ayer acabaron siendo servicios de tipo clerical, más en el camino para ser ordenado sacerdote, más que con un ejercicio incluso real o propio. De hecho, el acólito, el que recibía el acolitado como orden menor, nunca distribuía la comunión, no era una tarea propia y no la realizaba nunca. De manera que el Papa lo que hace es reordenar todos los ministerios y crea estos dos ministerios laicales, el de lector y el de acólito. Ya dije ayer que estos dos ministerios han sido en la Iglesia unos ministerios fallidos. Lo han sido por dos motivos, expliqué. Recordad, el primer motivo, porque se reservaron exclusivamente a varones, cuando en la Iglesia, desde el principio, gracias a Dios, pues la participación de la mujer en todos los servicios y ministerios de la Iglesia no es que haya sido importante, es que en algunos lugares es incluso esencial. Pero esto ya se ha resuelto con el Papa Francisco, ya expliqué un poco los motivos por qué llevaron a esa decisión. Pero el segundo, y a mí ese sí me parece más relevante, pastoralmente más relevante, es el hecho de la movilidad de la gente. Como decía, el lector o el acólito instituido lo son de modo estable y vinculado a una diócesis o a una comunidad cristiana. De manera que en una situación como la nuestra, donde hoy estoy aquí, pero mañana puedo estar por trabajo en otro lugar, o me puedo trasladar por mi familia, por cualquier motivo, pues al final es difícil tener una estabilidad como la que estos ministerios requerían. De esta manera, muy poco después de la Ministeria Quaedam, el Papa Pablo VI, la Congregación para el Culto Divino, por orden del Papa, publicó un nuevo documento, una instrucción llamada Immense Caritatis. Esta instrucción sobre la caridad infinita de Jesucristo es una instrucción que abre la puerta a que se pueda ejercer un ministerio que es equivalente al del acólito, es decir, tiene todas y cada una de las funciones del acólito, pero con dos ventajas. La primera, que puede ser encomendado tanto a mujeres como a hombres indistintamente, y en segundo lugar, que es por un tiempo determinado, con lo cual, cuando finaliza ese tiempo o cambian las circunstancias personales de cada uno, pues se puede buscar otra persona que realice ese servicio. Este ministerio, llamado Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión, pedido por muchas conferencias episcopales, ha sido, yo creo que el gran éxito que ha tenido la Iglesia después del concilio. Ha sido un éxito tremendo. En mi diócesis hay cerca de 2.000 ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Muchos. Y es una cosa muy buena porque además yo creo que es una especie de laicado premium que tenemos, no porque sean más importantes, sino porque hay una identificación entre los ministros de la Sagrada Comunión con la acción de la Iglesia, con la propia identidad. Se sienten, o sentís, los que lo sois, profundamente Iglesia y parte muy implicada en lo que hace la vida de la Iglesia y una comunión muy grande con toda la Iglesia. Y eso hace, además de que evidentemente sois un apoyo brutal para los propios sacerdotes dentro de la vida de las parroquias. Yo lo digo con toda claridad, en mi parroquia los ritos de la comunión son un apoyo esencial para mi ministerio, para el de mi vicario parroquial, absolutamente. Bien, ¿cuál fue el motivo por el que la Iglesia decidió recuperar este ministerio? Porque ya digo que es una recuperación del ministerio, no es un invento. Recordad, como decía ayer, quién llevaba la comunión, aquellos que estaban enfermos e impedidos en la Iglesia antigua. El primer motivo, para que no sea demasiado difícil recibir la Sagrada Comunión. Hay situaciones
en las que la distribución de la comunión es compleja. Pensemos, por ejemplo, en una celebración de la misa donde hay una gran afluencia de fieles. Todavía hay algunos, una gran afluencia de fieles. Se alargaría la celebración de una manera absolutamente absurda, innecesaria, y la ayuda de los ministros extraordinarios a la comunión puede ayudar a que sea más ágil el momento de la comunión. O, por ejemplo, cuando se opta en algunas celebraciones por la comunión bajo las dos especies y solamente hay un sacerdote, el ministro de la comunión sostiene el cáliz, tanto si se comulga directamente bebiendo del cáliz, como, lo más habitual, se comulga por intinción. De manera que el ministro de la comunión sostiene el cáliz con la sangre de Cristo. En segundo lugar, para que los enfermos no se vean privados del gran consuelo de la Sagrada Comunión, es importante que los enfermos estén bien atendidos, no solamente en cuanto a la recepción de la Sagrada Comunión, sino también en cuanto a la vida de la Iglesia. Aquí hablamos de que una persona que ha participado habitualmente de la vida de la Iglesia, que ha participado de la Eucaristía Dominical, incluso ha tenido responsabilidades, incluso en la vida de la parroquia, de pronto queda impedido, queda enfermo, no es llevarles la Sagrada Comunión, estamos llevándoles la Iglesia, estamos llevándoles la celebración eucarística, estamos llevándoles la misa dominical a casa. Por eso siempre la comunión de los enfermos está referenciada a la Eucaristía Dominical, aunque llevemos la comunión un martes, un jueves, un viernes, da igual. Está siempre referenciada a la Eucaristía Dominical que hemos celebrado y que el enfermo o el impedido no ha podido asistir a esa celebración. Y muchas veces los propios sacerdotes, no solamente por nuestra multiplicación de tareas, sino también por el hecho de que los enfermos no siempre tienen unos horarios tan disponibles para nosotros, pues también conviene que haya laicos que les puedan llevar la comunión y no se vean privados del consuelo del sacramento, y mucho menos en el momento de la enfermedad. También, finalmente, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión recibe el cargo de exponer el Santísimo Sacramento en ausencia del ministro ordenado, lo cual ha sido algo y está siendo algo muy importante, especialmente en las comunidades cristianas, donde no se puede celebrar la Eucaristía todos los días. Bien. Como digo, este ministerio se pensó cuando es muy grande el asistente de fiestas o cuando el celebrante está impedido por alguna dificultad especial. Es decir, yo me compro una pierna, puede pasar, o me hago un esguince que no puedo tener unas muletas, ¿cómo distribuyo la comunión? Puedo celebrar la misa incluso poniéndome en medio de pie o incluso sentado, pero no puedo distribuir la comunión, como sujeto es complicado, ¿no? Bueno, pues en este caso está más que justificado que un ministro de la comunión distribuya la comunión y el sacerdote permanezca sentado. O un sacerdote de edad muy avanzada que celebra la misa, pero que el hombre no está para bajar los 4 escalones que tiene las gradas del altar, ¿no? Bueno, pues en este caso estaría justificado porque hay un impedimento objetivo y grave para que el ministro ordenado distribuya la Sagrada Comunión. Sería en este caso. Y también fuera de la misa cuando es necesario. Pensad que, por ejemplo, muchas veces puedo llevar la comunión a los enfermos, pero los enfermos no pueden recibir la comunión en ese momento. O bien porque no está un familiar para que pueda abrir o para que pueda atenderlos, o bien porque están en el centro de día y vienen por la tarde a la hora que yo tengo la celebración de la misa, o por muchos motivos, por el horario que tienen de comidas, de cenas, que es más complicado, que no tienen el mismo horario que nosotros. Todo eso hace que a veces sea difícil. Lo cual no quiere decir que los sacerdotes utilicemos a los ministros extraordinarios de la comunión como excusa para no visitar nunca a los enfermos. Porque aquí también yo tengo que entonar el mea culpa. Los sacerdotes muchas veces tenemos que tomarnos en serio esta tarea. Tenemos muchas cosas que hacer, yo lo entiendo, pero hay cosas que los demás pueden hacer y nosotros no. Perdón, y ellos no pueden hacerlas, y nosotros tenemos que hacerlas. No sé cómo decir. Entre estar preparando, poniendo las flores del altar para la misa, o estar llevando a comer a los enfermos, mi tarea es la de llevar a comer a los enfermos. La de poner las flores en el altar, no, seguro. Os lo digo yo, que no he cambiado un mantel en
en una parroquia mía, nunca. O sea, es que no, lo siento, pero no. Primero, porque puede pasar cualquier desastre, fundamentalmente. Y segundo, porque es que no, ni tengo gusto, ni sensibilidad, ni forma parte de mi ministerio. Lo tengo clarísimo. Bien, entonces, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, lo primero es que se instituye por un tiempo determinado. ¿Cuánto tiempo? Dependerá del obispo. En muchas veces son 3 años, en otras son 5. No sé exactamente aquí cuántos años son. Si por 3, por 5, por 2. Por 3. Lo normal en España creo que son 3 años. Por 3 años en la mayor parte. Y distribuyan la comunión cuando haya verdadera necesidad. En este caso, sí hay una posibilidad que no existe en otras tareas, que es la designación de un ministro extraordinario de la comunión ad casum, para el caso particular de esa celebración. Es decir, yo puedo tener una celebración de la Eucaristía donde hay de pronto una gran afluencia de fieles y por distintos motivos no tengo ningún ministro extraordinario de la comunión. Yo puedo en ese momento llamar a una persona y darle la bendición que está prevista en el misal y para ese caso particular y ese momento concreto me ayude a la distribución de la Sagrada Comunión. Eso se puede hacer, pero lo normal es que estén nombrados de una manera estable por un cierto tiempo. El ordinario del lugar, el obispo, puede delegar el nombramiento fundamentalmente por el auxiliar y también en los vicarios episcopales. De hecho, en mi diócesis, los que firman los nombramientos son los señores vicarios episcopales, que tenemos unos cuantos. Y ellos son los que se encargan de firmar los nombramientos. Como veíamos, en el tema de las asambleas dominicales, en espera de presbítero, no hay un orden previsto a la hora de presidir o dirigir estas celebraciones. Pero aquí sí. En el Ministerio Extraordinario de la Sagrada Comunión sí hay un orden previsto a la hora de escoger los que van a ser ministros de la comunión. En primer lugar, si tengo que buscar un ministro extraordinario de la Sagrada Comunión en la parroquia, mi primera opción tiene que ser el lector instituido, claro. Como tampoco tenemos muchos, pues tampoco es un problema, pero bueno. El lector instituido, el primero. Segundo, el alumno del seminario mayor. Un seminarista mayor tiene preferencia para ejercer este ministerio. Tercero, un religioso o una religiosa. Si tengo religiosos en la parroquia colaborando, el Ministerio Extraordinario de la Comunión, ellos tienen prioridad. Aquí sí, según el documento. Después, un catequista. ¿Por qué un catequista? Por la especial relación que tiene con la Eucaristía, porque están relacionados con la iniciación cristiana. Y finalmente, cualquier laico, un varón o una mujer. Esto es indiferente el documento. Pero sí hay un orden a la hora de establecer la prioridad de quién debe ser nombrado ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. La persona, por supuesto, tiene que tener una formación litúrgica y pastoral adecuada. Eso es muy importante. Si para el ejercicio de cualquier ministerio hay que tener una preparación espiritual, personal, pastoral y técnica adecuada, en el caso del Ministerio de la Sagrada Comunión todavía más, porque estamos, digamos, tratando lo que es el centro mismo de nuestra fe, que es el Santísimo Sacramento. Bien, en todo caso, dice, el fiel designado ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, debidamente preparado, deberá distinguirse por su vida cristiana, por su fe y por sus buenas costumbres. ¿Y eso cómo se sabe? Su vida cristiana, su fe y sus buenas costumbres. Pues es muy sencillo. Mirad, cuando yo que soy párroco tengo que elegir ministros de la comunión, siempre utilizo el mismo criterio. Que cuando yo diga a la comunidad, mira, he elegido a tal persona, la gente diga, ah, pues claro. Sí, normal, de elegir a esa persona. Lo raro sería que yo eligiera a alguien y me dijera, a este. Qué raro. Eso es lo que no quiero. Porque cuando la gente dice, a este, qué raro, es que seguramente falla o bien la vida cristiana, o bien la fe, o bien
sus buenas costumbres. Teniendo en cuenta que a veces el uy, qué raro, es decir, hay que también saber medirlo, porque la gente, bueno, tiene una afición, no digo más. Bien, en todo caso, como decía, el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión ha sido, sin duda, un éxito dentro de la vida de la Iglesia. Pero también ha habido sus riesgos o sus peligros. Y entonces el documento que nos han puesto en la instrucción en Iglesia de Ministerio del año 97 viene a advertirnos de algunos de esos peligros. El primero es el nombre del ministerio. El ministerio se llama Ministro Extraordinario de la Sagrada Comunión. No es Ministro de la Eucaristía. No. Ministro de la Eucaristía es el obispo y el sacerdote, en el sentido de que a nosotros se nos ha encomendado el presidir la celebración de la Santa Misa. Por tanto, propiamente, ministros de la Eucaristía, solamente el obispo y el presbítero. Como inciso. No me gusta nada, a mí personalmente, cuando, por ejemplo, en los medios de comunicación diocesanos, yo esto le doy a la directora del servicio diocesano, cuando instituyen lectores o acólitos, a los seminaristas, o cuando hacemos ministros de la comunión, enseguida dicen, el ministro de la comunión podrá a partir de ahora distribuir a... Calma, ¿podrá? No. Esto no se trata de repartir poderes. El ministro de la comunión recibe el encargo de... El diácono podrá presidir, podrá predicar, pero no. El diácono recibe el encargo de predicar, recibe el encargo de presidir los bautizos, recibe el encargo de... Es que el lenguaje nos delata muchas veces, ¿no? Y tenemos que ser especialmente cuidadosos. Los ministerios en la Iglesia son encargos que nos hace la Iglesia, no son poderes, no son esto, un top que se nos da, yo puedo y tú no puedes. Por tanto, yo tengo el juguete y tú no lo tienes. No es eso. Son encargos y los tenemos que vivir de esa manera. Entonces, no se puede llamar al ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, no se le puede llamar ministro de la Eucaristía. Sería una manera impropia de llamarle. No es correcta. Por tanto, tenemos que decir las cosas por su nombre. El diácono es ministro de la Eucaristía, no. Es ministro de la Comunión. En este caso, ministro ordinario de la Sagrada Comunión, como lo somos los obispos y los presbíteros. Somos ministros ordinarios de la Sagrada Comunión. Los fieles acólitos y los fieles que son llamados a este ministerio, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. No se debe, pues, establecer ningún tipo de confusión. El fiel no ordenado, si hay motivos de verdadera necesidad, y aquí también es un punto importante. Mi señor arzobispo, en la renovación que vamos a hacer ahora de los ministros de la comunión, que le toca renovar casi todos, una de las cosas que nos ha hecho poner en la nueva ficha de presentación por parte de los sacerdotes es que nos pongan por qué piden los ministros. A ver, ellos que van a poner una respuesta estereotipada, porque me hace falta para distribuir la comunión, ¿me hace falta? Sí, pero lo pongan. Para que manifiesten que hay una verdadera necesidad. Hay una verdadera necesidad. Porque en algunos lugares no hay una verdadera necesidad. Yo recibo a veces de una parroquia 20 solicitudes de ministro extraordinario de la comunión. Y si no me parecen 20. Muchos me parecen, ¿no? Me parece como un número excesivo de ministros de la comunión, aunque estemos hablando de una parroquia de 7.000, 8.000, 10.000 habitantes. 20 me parece un número un poco excesivo. No sé si hay una verdadera necesidad de un número tan alto de ministros de la comunión, porque luego tampoco hay tantas celebraciones de la Eucaristía. Ahora, también os digo, a veces hay verdaderos motivos de necesidad y no se ven. Os pongo un ejemplo. Si yo celebro 2 Eucaristías por la mañana en la parroquia, misa de 10 y misa de 12, y yo tengo un ministro de la comunión que va a la misa de 10, que participa en la Eucaristía y distribuye la comunión, ayuda al sacerdote a distribuir la comunión en esa misa.
Y luego se queda en la misa de 12, pero está en la sacristía, haciendo cosas, porque a lo mejor hace otras tareas, y cuando llega el momento de distribuir la comunión, sale y ayuda al cura a dar la comunión. Eso no funciona así. El ministro extraordinario de la comunión participa de la Eucaristía como los demás fieles, y por tanto participa plenamente de la celebración. Y como parte de su participación en la celebración eucarística, distribuye la Sagrada Comunión. No es un ministro bombero. ¿Sabes lo que es un ministro bombero, no? El que sale cuando hay que apagar el fuego. No. Y segundo, un mismo ministro no participa 2 veces de la Eucaristía el mismo día. ¿Por qué? En la misma celebración. Porque el ministro de la comunión debe comulgar y no se puede comulgar 2 veces el mismo día si no es en celebraciones que sean distintas. Por ejemplo, por la mañana voy a un funeral y por la tarde voy a la misa de domingo, un sábado. Entonces sí. O voy un sábado por la mañana a una boda y por la tarde voy a la nava, que se puede comulgar. Pero la mañana del domingo, en 2 misas dominicales en la parroquia, no puedo recibir la comunión 2 veces. En este caso, la prudencia nos hace, y el sentido común nos dice, no, me hace falta un ministro más. Si yo preveo que en las 2 misas va a haber aglomeración de gente y necesito un ministro de la comunión para no alargar la celebración de la Eucaristía, necesito uno más, uno poco. ¿Me entendéis? Si hay una verdadera necesidad, necesito los ministros, bueno. Entonces, si hay algún problema, si hay alguna necesidad urgente por algún motivo, se le da la bendición en ese momento y para ese caso y esa celebración puede ejercer el ministerio sin ningún tipo de problema. Segundo lugar, el ministerio es extraordinario. Es que claro, los que somos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, domingo tras domingo aquí, trabajando, no sé cuántos, y no me voy no sé dónde y me quedo para dar la comunión, para entrar al sacerdote, y llega el día de la fiesta patronal y ese día, mira, no podemos un poco lucir un poquito palmito. No sé si eso tiene traducción al castellano. Bueno, lo entendéis, ¿no? Sí. Vale. Ya, pero es que no se trata de ser ministro para lucir. No es eso. Es un servicio que se te encomienda. Y evidentemente, si el día de la fiesta patronal pues vienen los sacerdotes de los pueblos de al lado, o vienen y hay suficientes ministros ordinarios, pues el ministro extraordinario descansa porque el ministro ordinario es el que debe distribuir la Sagrada Comunión dentro de la propia Eucaristía, y especialmente el que preside la celebración de la misa. No se puede consentir que el que, a menos que tenga la pierna rota, no se puede consentir que el que preside la celebración no distribuya la comunión. Esto es intolerable, porque el que hace las veces de Cristo, cabeza de la Iglesia, en la celebración de la Eucaristía, es el primero, el que parte el pan de la Eucaristía, es el primero que debe distribuirlo por ser icono del mismo Jesucristo en ese momento. Debe hacer ese encargo. Tampoco puede hacer ese encargo en los casos en los que no hay una verdadera necesidad. Yo tengo la gran suerte, lo digo de verdad, que mi parroquia se llena casi todos los días en la misa diaria. Vienen a misa por castigo, os lo digo de verdad, mi parroquia tiene 30.000 habitantes, y la parroquia, pero es que vienen por castigo, las cosas son así, yo estoy encantado, encantado de la vida. Entonces suelo recitar el ministro de la comunión siempre porque es que se llena la iglesia, pero hay veces que no es necesario. Y no pasa nada, distribuyo la comunión yo solo y ya está, y no pasa nada. O hay días que concelebramos muy pocas veces, pero normalmente los martes concelebramos mi vicario y yo. Pues ese día el ministro de la comunión sabe que no, pues ya se lo entregamos nosotros. Sí es verdad que en Valencia, ayer lo contaba, ¿no? Tenemos una peculiaridad que no existe en otros lugares, que son las llamadas capillas de la comunión, capillas del Santísimo Sacramento. Normalmente en mi diócesis, en las iglesias, en casi todas las iglesias, no se ha puesto el sagrario en el altar mayor, sino que hay una capilla separada, completamente separada, con puerta distinta, incluso a veces tiene entrada desde la calle y comunicación con el templo, donde se reserva el Santísimo, donde está el sagrario. Mi parroquia lo tiene. Entonces, digamos que para dar la comunión, para traer la reserva, hay que ir a por la reserva. Muchas parroquias, por ejemplo, para ir a la reserva de la comunión sería como ir de aquí a saliendo a la puerta, poco más. Hay que ir a por la reserva. Entonces es verdad que, para no dejar solo al Señor ahí en el altar, pues el ministro de la comunión viene y te trae el copón con el Santísimo, lo deja encima del altar
Y muchas veces lo trae de la Cámara del altar, se queda a un lado, comulga y yo distribuyo la comunión porque no son tantos fieles. Y luego hago también la reserva, se lo doy a él y lo lleva a la capilla de la comunión para reservarlo. Entonces es una peculiaridad que tenemos nosotros porque tenemos estas capillas de la comunión a veces que no están cerca de lo que es el templo, el altar mayor. Por tanto, esto ha tenido ventajas, porque no es así. O sea, nosotros desde el siglo XVI que se construyen las iglesias así en diócesis. Esto son cosas de los obispos que lo mandaban, que se hiciera de esa manera. Bien, entonces el cargo, como digo, dado que es de suplencia y es extraordinario, pues debe ser ejercitado cuando verdaderamente haya una necesidad. Y de acuerdo siempre con las orientaciones del obispo del lugar y de los respectivos párrocos. Y aquí también, yo digo una cosa muy importante. Yo cuando formo a los ministros de la comunión, yo siempre les doy el primer criterio, el más importante. Yo os digo lo que hay que hacer, pero vosotros haced lo que digan vuestros curas. ¿Por qué? Porque esto no se trata de una batalla entre unos y otros, no. Yo digo lo que toca, lo que se debe hacer, lo que está prescrito por la Iglesia, pero yo no voy a ir luego día a día a la parroquia a pelearme con el párroco sobre si es así o no es así. No, vosotros seguid exactamente lo que el párroco diga, que al fin y al cabo es el delegado del obispo y al que se le va a pedir responsabilidad sobre lo que haga o deje de hacer en la parroquia. Para no tener confusiones, hay algunas prácticas, no se tienen en toda la Iglesia, pero hay algunas prácticas que este documento pide erradicar lo antes posible. En primer lugar, la comunión de los ministros extraordinarios de la comunión como si fueran concelebrantes. Esto a veces pasa, un poco, pero a veces pasa, que sube el ministro de la comunión y comulga como si fuera un concelebrante más. Se le da la forma y luego él mismo comulga por institución del cánon. Esto bajo ningún concepto circunstancial. Tampoco los seminaristas, a veces pasa que está el seminarista ayudando a la misa y también se le da la comunión para que comulgue él. No. La comunión se recibe y el ministro extraordinario de la comunión también recibe él mismo el sacramento. Es el primero que lo recibe y después lo distribuye a sus hermanos. Segundo, tampoco se les puede asociar a la renovación de las promesas de los sacerdotes en la misa crismal del Jueves Santo. Yo no lo he visto hacer nunca, pero si lo pone es porque en algún sitio se ha hecho. Como si se les pudiera asociar a esas promesas, o tampoco a los diáconos hacen la renovación de las promesas del Jueves Santo. También es verdad que la renovación de las promesas sacerdotales del Jueves Santo es muy bonita, pero muy moderna. Es una cosa de Pablo VI. Todos lo sabéis, ¿no? No existía antes. Todo lo introduce Pablo VI a imagen de la renovación de las promesas, de los votos que hacen los religiosos. Normalmente lo hacen cuando toca, pero normalmente en algunas congregaciones, el día de la fiesta del titular de la congregación, el día de la fiesta del fundador, pues hace una especie de renovación devocional, por decirlo de alguna manera, de los votos religiosos. Es devocional porque no tiene ningún efecto jurídico. Pues nosotros, Pablo VI quiso que de alguna manera, en un momento después del concilio, donde esto del ministerio sacerdotal estaba un poco como una cafetera, algunas cosas, pues que tuviéramos un momento para decir, paremos, esto es ser sacerdote, esto es lo que me he comprometido. Y que tomáramos conciencia de nuestras promesas al menos una vez al año. En este sentido está muy bien, pero es exclusivamente para los que hemos sido ordenados presbíteros. Y segundo, tercera cosa, el uso habitual, el recurso habitual al ministro extraordinario de la comunión, extendiendo arbitrariamente el concepto de numerosa participación. A veces abusamos. Numerosa participación. ¿Qué es numerosa participación? Tenemos que ser prudentes. No es la misa diaria, normalmente en nuestras parroquias no hay numerosa participación. En la mía de vez en cuando sí que la suele haber, pero no es lo habitual. Lo digo porque tampoco hemos de abusar completamente de este planteamiento. Tercera cosa, o siguiente cosa. El misal, la tercera edición del misal, ha sido especialmente insistente en poner el foco sobre la radicalidad y la radical igualdad en el ejercicio, en la participación en la Eucaristía entre el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión y el resto de miembros de la comunidad de la Asamblea. Por eso se pide que suba al altar después que han comulgado el que preside la celebración. Normalmente
Normalmente estamos acostumbrados a que el ministro subía en el momento de la paz. La asamblea es el lugar que les corresponde. El ejercicio del ministerio extraordinario de la Sagrada Comunión dice que el orden es de distribuir la comunión y la Eucaristía, cuando haya gran ausencia de fieles, llevar la comunión a los enfermos, y también el viático incluso, y la exposición del Santísimo Sacramento. Pero, aunque ese es, digamos, el orden lógico, en realidad el ministro general de la comunión está más vinculado a la comunión a los enfermos. Quiero decir, si yo pido nombrar ministros de la comunión a mi obispo, es porque necesito que los enfermos sean visitados con la frecuencia necesaria, de lo que a veces no puedo cargar yo mismo. Es mucho más importante esa tarea de ejercer el ministerio llevando la comunión a los enfermos e impedidos, sobre todo porque es la esencia misma antigua del ministerio del acólito, llevar la comunión a los impedidos. Y por eso es la tarea principal que se les encomienda a los ministros de la comunión. Una tarea verdaderamente ingrata, no es una cosa súper agradable. En primer lugar, porque cuando vamos a casa de los enfermos, te encuentras lo que te encuentras. Allí hay lo que hay, quiero decir, una situación. Además, estás entrando en la intimidad más profunda de una familia y de una persona en un momento de especial fragilidad y debilidad. Esto exige, por tanto, que el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión tenga una serie de cualidades humanas y pastorales especialmente delicadas. ¿La palabra chafardera existe? Sí. A eso no se le puede nombrar ministro de la comunión. Claro. Tú no puedes nombrar ministro de la comunión a una persona que va a ir a casa del enfermo a llevar la comunión, después va a ir a la peluquería y va a alargar en la peluquería. Son los lugares más peligrosos de los pueblos, las peluquerías. Las de varones también, porque yo estaba en uno de los pueblos que estuve, la peluquería más peligrosa era la de hombres. Ahí, bueno, se llega a traje, pues la peluquería o sastrería. Es decir, no puedes hacer una persona que no sea capaz de ver, oír y callar. Una persona especialmente prudente, que sea capaz de ver la realidad, pero que sea capaz de ser muy discreto, porque si no, va a ir por todo el pueblo, por toda la parroquia, lo que pasa o deja de pasar en una casa. Otra cosa es que cuando una persona llega para dar la comunión o para llevar la comunión y ve que hay una necesidad de tipo humano en aquel lugar, pues que se ponga en contacto con el sacerdote o con el equipo de Cáritas para ver cómo podemos echar una mano en esa situación, porque a veces situaciones muy duras de personas que están solas o que tienen necesidades y que hay que acompañarlas también en esta situación de necesidad meramente humana. Por tanto, personas que sean especialmente prudentes. Segundo, personas que sean de una confianza grande del sacerdote. ¿Por qué? Porque vas a confiarles la propia Eucaristía. Y además, porque después tienen que devolver la Eucaristía si no la han administrado, no han distribuido el sacramento, devolverlo a la Iglesia. Y por tanto tendrán que tener llave de la Iglesia para poder abrir. O tendrán que tener, si no pueden acceder a la Iglesia, porque son las llaves estas gigantes que no se pueden abrir, tendrán que acceder al despacho del sacerdote, donde a lo mejor habrá un pequeño espacio para poder reservar la Eucaristía para estos casos de emergencia. Y entonces tendrán que tener llave del despacho del sacerdote. O sea, estamos hablando de personas de una tremenda confianza por parte del sacerdote y gente de la que uno se pueda fiar. Gracias a Dios tenemos muchos en las parroquias, muchas personas que colaboran y de las que nos podemos fiar con toda tranquilidad. Personas que tengan una sensibilidad también hacia el enfermo. No podemos poner a distribuir la comunión a otros enfermos, una persona que sea aprensiva o que sea una persona de estos que creen que están siempre enfermos. Hipocondríaco. Claro, porque es que el pobre se va a llevar lo que llevaba y lo que traía. Es decir, no puede ser. Claro. Entonces, personas que sean. O sea, vamos a ver, yo he ido a. Los sacerdotes nos toca muchas veces, ¿no? Te llaman porque ha fallecido una persona, ¿no? Yo a mí me han llamado y he llegado antes que el funerario y he visto el campo de batalla. No es agradable de ver, pero te ha llamado a la familia, te han pedido que vayas allí, que hagas un pequeño responso por el difunto, porque son gente muy de la parroquia. Pero claro, tienes allí, pues el médico se acaba de ir y tienes allí todo a la vista.
tienes que saber un poco estar a la altura y no dejarte impresionar por lo que vas a ver, ¿no? Muchas veces nos pasa. Estar preparados también porque nosotros podemos ir a una casa y encontrarnos también con el rechazo, porque el enfermo a veces ha perdido un poco la cabeza. Y te pueden pedir el sacramento que vayas, pero puede haber algún día que no esté en un estado mental suficiente como para poder recibir el sacramento, e incluso pues que te insulte o te diga cualquier cosa, ¿no? Puede pasar también, tenemos que estar preparados también para esa situación. No son situaciones agradables, pero para eso también, junto con estas cualidades humanas, tiene que haber también una cualidad pastoral. Yo creo que esto es algo que a veces no tenemos muy en cuenta. Yo siempre digo que el gran déficit pastoral de nuestros laicos es la formación pastoral. ¿Por qué? Porque nosotros, como nos insisten tanto en el seminario, evidentemente, porque es propio nuestro, esa formación, según el corazón de Cristo buen pastor, se nos insiste mucho en siempre tener en la mente y en el corazón cómo Cristo actuaría en cada momento, ¿no? Y esa formación pastoral, ese modo de tratar, yo muchas veces lo veo. Es decir, los laicos sois mucho más duros tratándose entre vosotros dentro de la vida de la Iglesia que lo somos los propios sacerdotes. A mí algunos laicos de mi parroquia me acusan de tener demasiada manga ancha. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Esa formación pastoral que te hace también ver la necesidad y ver cómo actuaría Cristo, e incluso pues tener esta cercanía y esta complicidad, ¿no? con la propia persona. También, evidentemente, una coordinación muy estrecha con el sacerdote. ¿Por qué? Porque hay que acompañar al enfermo, pero no solamente dándoles a la comunión, hay que confesarlos de vez en cuando, especialmente si son personas capaces de recibir el sacramento del perdón. También habrá que dar la unción de enfermos cuando corresponda. Habrá que administrar los demás sacramentos que son propios del presbítero. Y además, muy importante, una buena coordinación con el grupo de enfermos. Porque no es lo mismo, de aquí yo creo que hay que decir con claridad, no es lo mismo la tarea del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión que la tarea del equipo de enfermos, de la pastoral de enfermos y mayores. La pastoral de enfermos y mayores es mucho más amplia. Es llevarles la vida de la parroquia a casa. Es un acompañamiento espiritual, es un acompañamiento eclesial, es que la vida de la Iglesia vaya. Entonces la persona que se encarga de la pastoral de los enfermos va al enfermo y lo visita, ve sus necesidades también, pero le cuenta, pues mira, ha venido un misionero a hablarnos porque ha sido el domo, ha venido y nos ha contado, pues mira, te digo la hoja parroquial, que puedes leer todavía, pues mira, vamos a tener esta charla, va a venir no sé quién, va a transmitirles la vida de la parroquia, lo que la persona ha vivido cuando estaba en la vida de la Iglesia, transmitírselo ahora. El ministro extraordinario de la comunión realiza una tarea concreta dentro de todo lo que es la atención pastoral al enfermo. Una tarea muy concreta. No podemos reducir la pastoral de los enfermos solamente a, con perdón de la expresión, enchufar el sacramento al enfermo. No puede reducirse solamente a eso. Tiene que ampliarse a llevarles toda la vida de la Iglesia. Y eso requiere una coordinación con el equipo de pastoral de la salud propio de la parroquia. Bien, en cuanto a la tercera pata del ejercicio del ministerio, que es la exposición del Santísimo Sacramento, es importante que lo hagamos tal y como la Iglesia lo piensa. Es decir, nosotros cuando exponemos el Santísimo como ministros extraordinarios, a ver, lo de exposición menor o mayor, esto ya lo tenemos que quitar de la cabeza, ¿vale? Yo tengo al señor obispo delante en este momento, pero agradezco su presencia. O lo tengo o no lo tengo. Quiero decir, o está o no está, no está menos o está más. O está el Señor delante de mí o no está. Lo de menor y mayor, no, nosotros distinguimos entre exposición simple, exposición solemne. La exposición solemne siempre será en la custodia y siempre será con el uso de incienso. La exposición simple puede ser en la custodia, sin incienso, o puede ser en el copón, también sin incienso. Es importante sobre el tema de la exposición del Santísimo, porque podríamos hablar mucho, pero quiero acotarme mucho a lo que es el ministro extraordinario de la comunión. Saber que el ministro extraordinario no da la bendición con el Santísimo. Entre otras cosas porque la bendición no la da el Santísimo. No se dice la bendición del Santísimo, sino la bendición
con el Santísimo. Es una bendición que da el ministro ordenado con el Santísimo en sus manos, para intensificar en los fieles la certeza de la bendición divina que viene por medio del ministro. Porque mayor bendición que poder contemplar el misterio de la Eucaristía no hay más. No hay un grado más intensivo de bendición. Si tengo la presencia real de Cristo ante mí, ¿qué más bendición puedo tener? La bendición con el Santísimo es un signo que me ayuda a creer que la bendición del sacerdote es una verdadera bendición divina. Viene de parte de Dios por medio del ministro. Ese es el sentido que tiene. En el caso del laico, el ministro de la comunión, expone el Santísimo, hace la oración, se pueden cantar las letanías del sagrario, que se hacen siempre, y después se reserva, y punto, sin ningún tipo de más solemnidad. Esto es importante tenerlo. En el caso de la exposición menor, cuando se saca el copón, también tenemos que tener en cuenta algo que me parece muy importante. Donde 2 o 3 se reúnen en nombre del Señor, allí está el Señor en medio de ellos. No lo digo yo, lo dijo el propio Cristo, está en el Evangelio. Porque a veces tengo la sensación de que para poder rezar, si no está el Santísimo expuesto, parece que no podamos rezar. Esto, en algunos lugares, es un verdadero problema. En mi diócesis, como no estoy en ella, puedo hablar. Reunión de sacerdotes de la Vicaría 1. Expongamos el Santísimo y recemos. A ver, está el Sagrario delante. Podemos rezar sin exponer el Santísimo, no pasa nada. Tenemos el Sagrario delante. El modo ordinario, como la Iglesia ha practicado en los siglos la adoración eucarística, es en el Sagrario. La visita al Sagrario de toda la vida. El rezar un ratito ante el Sagrario antes de la misa. En mi parroquia se expone el Santísimo todos los días, de lunes a viernes. 1 hora antes de la misa se expone el Santísimo, porque en todas las parroquias de la zona no hay ninguna que lo haga, entonces pues nosotros, para que cualquier persona pueda participar, pues tenemos la exposición todos los días. Vale. ¿Sabéis cuál es el precio que pago yo por ello? Que cuando en verano no hay exposición del Santísimo, nadie se le ocurre ir a la capilla de la comunión a rezar. Nadie. Porque si el Señor no está expuesto, parece que no se pueda rezar. Es un problema, ¿eh? Y eso que yo lo digo, cuando nosotros finalizamos la temporada de la exposición del Santísimo, digo, señores, a partir del lunes ya no habrá exposición solemne del Santísimo, pero la adoración eucarística no se suprime. Tenéis el Sagrario y 1 hora antes de la misa estará abierta la iglesia para que podáis rezar. Y todas las mañanas está abierta la iglesia para que podáis rezar ante el Santísimo. Y tener un momento de adoración eucarística en el Sagrario. Que a veces pasa eso, si no tenemos expuesto al Señor, no podemos rezar, no, claro que podemos rezar. Esto yo lo he visto porque a veces, incluso, cosas, Camino de Santiago, peregrinación a Santiago de Compostela, y entonces se lleva en una mochila una custodia, y el sacerdote lleva el Santísimo guardado en el bolsillo, y cuando llega a la cita, llega en medio del monte por la noche, expone el Santísimo y rezamos. No lo consigo entender. Primero, la exposición del Santísimo se hace en la iglesia, siempre. Su lugar propio es la iglesia. ¿Por qué? Porque estás fijando un momento de la Eucaristía que es celebrado en el templo. En segundo lugar, es que donde 2 o 3 se reúnen en nombre de Cristo está el Señor en medio de ellos. No se puede llevar el Santísimo de peregrinación como si fuera una reliquia. Está prohibido desde la media, por cierto. No se puede llevar la Eucaristía como una reliquia. No, se lleva el Santísimo y así. Pues no. El Santísimo está en la iglesia, que es donde corresponde. Es decir, que hemos de ser un poquito cuidadosos y ahí sí que yo creo que hay una sensibilidad para intentar poner un poco de orden en este tema, pero es verdad que como ministros de la comunión se os puede pedir que expongáis el Santísimo. Me parece que es una muy buena idea en algunos lugares donde no se puede celebrar la Eucaristía todos los días, pues que por lo menos una vez a la semana, un par de veces, se pueda exponer el Santísimo, se pueda rezar el rosario, se pueda rezar vísperas, se pueda
me parece, rezar el Vía Crucis en Cuaresma, me parece súper adecuado, pero sabiendo también que nos podemos reunir por la mañana para rezar laudes en la capilla de la comunión o en la iglesia sin necesidad de exponer el Santísimo para poder rezar. ¿De acuerdo? Bien, yo no quiero hablar mucho más porque supongo que sobre esto tenéis dudas, pero sí quisiera decir una palabra sobre los acólitos. Cuando se habla de acólito instituido, no estamos hablando de los acólitos entendido en el sentido de monaguillos. La Iglesia siempre ha habido niños que han ayudado en las celebraciones de la Eucaristía. Y antes tenía más mérito, porque había que sabérselo de aquello del introducto del altar de ella, de un colectivo y la juventud de memoria, alucinante. Pero es verdad que nosotros tenemos que favorecer los grupos de monaguillos, me parece muy importante. Pero yo os lo digo también con toda claridad y con toda sinceridad. Los grupos de monaguillos no tienen una utilidad práctica. ¿Me explico? Sí, puede solemnizar mucho la celebración, pero al final son niños, ¿eh? O sea, el desgaste mental que tienes el cura en la celebración, teniendo que controlar a tanto niño, es un poquito complicado. Es decir, pero nosotros sabemos que los grupos de monaguillos están llamados a ser semilleros vocacionales. Muy importante. La cercanía con el altar, la cercanía con el ministerio, pues es un elemento que hace que los chicos cristianos se planteen la vocación sacerdotal, y muchos, no en mi caso, muchos han salido de grupos de monaguillos de las parroquias. Por eso tenemos que cuidarlos, tenemos que atenderlos. Me parece que es importante. Luego ya quedará a criterio de cada sacerdote el si en los grupos de monaguillos pues entran las niñas o no entran las niñas. Estamos en una sociedad un poco complicada para esto, ¿no? Pero habrá que valorarlo en cada caso. ¿Por qué? Porque a pesar de que nos quieren decir que todos somos exactamente iguales, pues mira, niños y niñas no somos iguales. Las niñas son mucho más limpias, más ordenadas, más aseadas, lo traéis de fábrica. Nosotros no. Entonces, cuando tienes un grupo de monaguillos de chicos y chicas, es que las chicas no hacen tan bien todo. Y al final los chicos lo hacen todo tan mal. Que al final las chicas pues son las que tienen la responsabilidad y los chicos pues ya no continúan, porque ya, es que no lo hacen bien, no lo hacen bien. Es que es verdad, necesitan disciplina, orden, es diferente. Pero queda a criterio. Yo creo que no es un impedimento de por sí para el tema de la pastoral vocacional, pero que queda a criterio de cada diócesis y de cada parroquia. Yo por desgracia no tengo, ya me gustaría tener monaguillos, pero no tengo. Me encantaría, pero no tengo ni grupo de monaguillos, ni nada, no tengo. Pero creo que es importante que lo haya en algunas parroquias, especialmente como semillero vocacional, me parece muy importante. También es verdad que en algunas parroquias se ha conservado la costumbre del acólito que ayuda a la misa, tanto varones de cierta edad como mi parroquia, por ejemplo, cuando está el sacristán, que es el que hace de acólito en la misa, pues incluso hay alguna persona, otra persona, otro varón, una mujer que me ayuda y me trae las cosas al altar, porque la creencia está un poco lejos. Y no pasa absolutamente nada, la gente lo tiene con toda normalidad, vamos, sin problema. Pero que existe la tradición, y sabéis que el buen caballero español sabía ir a la misa siempre, pues era una tradición. Entonces, muchos parroquias tienen acólitos que ayudan a la misa, pero no tienen por qué ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. En este caso, todo lo que es este tipo de tareas, pues se puede encomendar desde el incensario, desde el sostener el misal, desde todas y cada una de las tareas, pues la puede hacer perfectamente. Ayer Samuel nos hizo de acólito en la celebración, y está instituido y tiene, pero que ejerció un servicio en el altar muy importante, porque nos permite poder celebrar con soltura las celebraciones, mucho más en el caso de la liturgia episcopal, donde pues se requiere mucha más tarea, pues lo que significa báculo, el incienso, aquí y allá, pues hay más cosas, más tareas que realizar, y por tanto tenemos que poner más acólitos para que puedan hacer ese servicio. Bien, yo paro aquí porque os quedo un ratito y así podéis preguntar y podéis, si queréis hacer una pregunta concreta sobre el ejercicio del ministerio, pues también